Justamente les iba a contar un poquito de cómo hemos ideado este workshop y por qué. Este es un contexto en el que se está debatiendo el régimen de responsabilidad penal juvenil en atención a la inconstitucionalidad del régimen vigente, la ley 2278. Y nosotros desde la Secretaría de Investigación, mi nombre es Carola Bianco, yo estoy a cargo en este momento de la Secretaría de Investigación, nos preocupó bastante el leer todos los proyectos, el analizar e investigar un poco cuáles eran las propuestas, advertir algunas falencias o algunas vacancias en esos debates. Por otro lado, para nosotros la cuestión de la infancia es algo muy valioso desde hace mucho tiempo, no solamente en este contexto de debate, sino que viene siéndolo desde hace muchos años. En la Ciudad de La Plata, desde el año 2008, estamos participando, esta facultad está participando en un proceso también para promover la política pública en relación con las infancias. Porque en aquel entonces, y quizás vamos a encontrar que todavía perviven algunas de las prácticas, muchos niños y niñas en situación de calle que estaban en la Ciudad de La Plata y que sobre todo que vivían en el hall de la Facultad de Humanidades, por ende nosotros como docentes de esta facultad las conocíamos como a sus familias, estaban siendo perseguidas sistemáticamente por la policía y luego fueron sacados de la plaza de una manera muy violenta el 25 de julio del año 2008. Eso fue luego conocido como el caso de la banda de la frazada o niños y niñas en la calle. El nombre técnico es Asociación Civil Miguel Bru y otros, contra el Ministerio de Desarrollo Social y otros, sobre amparo. Allí pudimos corroborar en un proceso que llevó 12 años, hasta el año 2020, que accedimos a una sentencia de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, donde se dio la razón a las amparistas, entre las que nos encontrábamos nosotros y nosotras también, representando a organizaciones sociales que trabajan con infancia. En todos estos años hemos visto muchos obstáculos a que la ley sea efectiva, es decir, teníamos un nuevo paradigma en términos de las ciencias sociales, se nombraba como un nuevo paradigma a partir de la Convención de los Derechos del Niño, pero las prácticas no se podían adaptar de manera sistemática. Hacía falta realmente que el Estado conozca cuáles eran los obstáculos de la cultura que hospedaba el paradigma anterior para, a través de la ley, modificar esas prácticas en torno a la infancia. La Convención generaba el desafío de que haya nuevas relaciones entre la familia, la comunidad y el Estado y las infancias, pero no encontrábamos eso. Sobreviven la mirada punitivista de los niños y niñas que se encuentran en situaciones de desventaja, y fundamentalmente lo que nosotros encontramos que sobrevivía era la idea de que este sujeto, digamos, que había sido protegido hasta ese momento como desde una mirada tutelar, es decir, como un objeto de protección, era vulnerable, intrínsecamente vulnerable, y por ende no podía protagonizar estos procesos, ¿no? De ir ejerciendo sus derechos con un Estado presente y con una familia y una comunidad que acompañe. Eso en este momento, en los debates de régimen penal juvenil, que nosotros también participamos desde la facultad, también estuvimos presentes en diputados, observamos que continúa vigente la idea de que las infancias, si bien hay un nuevo paradigma, hay una idea de que hay un sujeto de derechos, todos los proyectos mencionan que se debe modificar el régimen penal juvenil teniendo en cuenta que es inconstitucional. Sin embargo, a la hora de las propuestas, nosotros no observamos el trato hacia un ciudadano, digamos. Sigue existiendo esta idea de que hay una mayor protección a las infancias porque hay una vulnerabilidad que proviene de las infancias. Esto es un tema central para nosotros y por eso pensamos que empezar estos diálogos, que este va a ser el primer diálogo, ahora voy a presentar a los disertantes, fueron elegidos especialmente cada uno de ellos y por eso estamos sumamente agradecidos y agradecidas de que estén aquí presentes con la agenda apretada que tienen las tres, pero para nosotros es importante que cada uno de ellos nos dé su opinión a esta pregunta. Bueno, ¿qué sucede con esta idea de organización de las infancias? En el caso de Estela Marín Martínez, voy a hacer una breve presentación. Es abogada por la UBA y doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca, España. Actualmente se desempeña como Defensora General de la Nación. Fue defensora oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación entre los años 2001 hasta 2006. También fue directora de la Maestría en Criminología
de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y profesora de grado y de posgrado de la Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Universidad de Belgrano y Universidad del Museo Social Argentino. Es autora de numerosos artículos sobre manipulación genética, tema sobre el cual versó su tesis doctoral publicada con el título Manipulación genética y Derecho Penal. Valeria Llobet se doctoró en Psicología en la Universidad de Buenos Aires, trabaja en temas de política y derechos humanos desde un punto de vista que articula las desigualdades de género y la edad y pone el foco en las políticas de protección social para la infancia y la juventud y en la construcción de memoria sobre la experiencia infantil en la última dictadura militar en Argentina. Se desempeña como investigadora de CONICET en la Universidad Nacional de San Martín, UNSAM, donde dirige proyectos de investigación, tesistas e investigadores y es docente de grado y posgrado, codirige el Centro de Estudios sobre Desigualdades, Sujetos e Instituciones, es autora de varios libros y artículos en revistas nacionales e internacionales. Y después, estas son nuestras invitadas de afuera, digamos, y tenemos al Miguel Berri, que es profesor adjunto de Derecho Constitucional en la Cátedra 3, es decano desde el año 2018 hasta la actualidad y docente de posgrado de esta casa de estudios y se dedica a Derecho Constitucional. Entonces nos parecía muy importante que como cabeza de esta institución y como experto en Derecho Constitucional y partícipe de muchos debates que tienen que ver con nuestra Constitución Nacional, a los 30 años de la reforma constitucional, a través de la cual justamente la Convención de Derechos del Niño ingresa como parte del bloque constitucional, que esté presente el decano también, ¿no? Y también, sobre todo, porque lo hemos conversado, nosotros que nos dedicamos a las infancias, sabemos que este ha sido un tema pensado para el derecho privado, pensado no desde la Constitución. Por otro lado, algo más, y ya les doy la palabra, otra cosa que también observamos en los debates es que una perspectiva constitucional es imprescindible para poder entender que se trata de una política pública cuyos principios deben ser los vectores del régimen penal juvenil, porque vimos una fragmentación en el debate que impide, que desnaturaliza por completo los principios claves de derechos humanos en general y de derechos humanos de la infancia en particular. Aquí también agradecer a cada uno de los presentes y de las presentes. Muchas de las personas que están aquí participaron en este proceso largo que hemos llevado desde el 2008 hasta el 2020 con la sentencia de la Corte. No quiero mencionar a cada una de las personas, pero ustedes saben a quién me refiero, a cada uno de ustedes. También agradecer a los partícipes y las partícipes de la Secretaría de Investigación que están aquí presentes, a Paula Perotti, a Paula Talamonti, a Nahuel Roldán, a Silvina Dani, porque el apellido difícil, y espero no estarme olvidando de nadie, a los compañeros del programa de niñez, a todos y cada uno de ustedes, a Lucho que está haciendo esta filmación, muchas gracias, a Juan que va a sacar las fotos, y a los docentes de esta casa. Bueno, le damos la palabra entonces al doctor. Empezaría yo porque ustedes son más puntuales. Bueno, encantado de tenerlos por acá. Gracias. Junto con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el hecho de hacer esta actividad y además tenerlas aquí presentes y que hayan venido de Buenos Aires para estar aquí con nosotros. Y bueno, empiezo yo porque soy el que menos sabe del tema, con lo cual vamos a hacer una perspectiva de carácter general desde el punto de vista del derecho constitucional, que va a ser quizá una mirada diferente de la que se pueda tener desde el ámbito específico de lo que puede ser el abuso o la violencia infantil, sino como más amplio. En primer lugar, nosotros pensamos desde el punto de vista histórico cómo encarar el tema de la niñez y la infancia en su desarrollo desde el siglo XIX o XVII, cuando empieza a aparecer el tema de la niñez como alguna preocupación, porque siempre fue un objeto de derecho al cuidado de los padres, y digamos que ya con las críticas que aparecen en las fines del siglo XIX, en el año 1924, la organización Save the Children plantea ante la Liga de las Naciones la posibilidad de la existencia de una declaración de derechos a través de dos hermanas que fundaron esta organización que todavía aún hoy existe, respecto de la posibilidad de lo que había surgido como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, la situación que tenían los niños y las niñas y esas consecuencias, esos hechos que generaban hambre, violencia, sometimiento, subordinación y dominación, habían traído como consecuencia la posibilidad de generar una declaración. Obviamente, como fracasó la Liga de las Naciones, fracasó claramente lo que fue esta declaración, y después ya yendo al tema puntual de los derechos humanos, recordamos que en 1943 el presidente Roosevelt, y esto tiene importancia por el vínculo que vamos a hacer con Estados Unidos, hace el famoso discurso de las 4 libertades,
que van a dar origen a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esas 4 libertades eran la libertad de expresión, la libertad de elegir la religión, la libertad del miedo respecto de la guerra, con la posibilidad de crear una situación de paz mundial, y la libertad de la necesidad, que implicaba la posibilidad de los derechos sociales, obviamente planteado en el marco del nuevo acuerdo New Deal, que no pudo realizarse. Termina la Segunda Guerra Mundial, aparece la Organización de las Naciones Unidas. Con la Organización de las Naciones Unidas aparecen diversas declaraciones, pero fundamentalmente aparece la UNESCO en 1946, que va a traer como consecuencia la preocupación por lo que es las niñas y los niños, vamos a decirlo de alguna manera, por la protección de la infancia, pero todavía existía un sesgo que traía como consecuencia tomar a la niñez como un objeto de cuidado de los padres, o en definitiva de institucionalización por parte del Estado. Estamos en 1946, 1959 se hace, ya por parte de la Organización de las Naciones Unidas, la Declaración de los Derechos del Niño y niña, ¿no es cierto? Esa declaración plantea un conjunto de manifestaciones, pero ustedes saben que las declaraciones tienen un problema, no tienen la posibilidad de coacción efectiva por parte de órganos, sino que son manifestaciones solemnes que podrían dirigirse, esto se entendía antes del Sistema Internacional de los Derechos Humanos, a la interpretación por parte de los tribunales. Finalmente ya llegamos a lo que va a ser en 1989 la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, y nosotros en 1994, 30 años atrás, llevamos, que creo que es lo más importante que tuvo la reforma constitucional de 1994, a rango constitucional diversos instrumentos de derechos humanos. Digo instrumentos porque no son todos tratados, es decir, hay un error cuando se mencionan tratados. Son instrumentos porque hay declaraciones, hay tratados y hay protocolos. La Convención de los Derechos del Niño es uno de esos tratados. Como tratado genera obligaciones y tiene un comité de supervisión que opera cada 5 años o 2 años después de su ratificación. Desde el punto de vista de nuestra mirada aparecen determinados problemas desde el punto de vista de lo que puede ser el abordaje de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque pareciera, quizá haya sido por la época en la que se aprobó la Convención, que el direccionamiento era para los niños y niñas vulnerables, o por las niñas y niños en estado de institucionalización. Me refiero a aquellos que están en los institutos o a aquellos que están sometidos a un proceso penal, cuando en realidad parte del sistema general de derechos humanos, con lo cual tiene carácter universal, indivisible, inalienable, de interdependencia, es decir, es para todas las niñas y los niños. Obviamente, la parte más preocupante va a ser aquella parte donde exista vulnerabilidad, pero no se refiere solamente a los sectores vulnerables, sino se refiere a la totalidad de los niños y las niñas que se encuentran en la situación que va entre el nacimiento y los 18 años de edad, con algunos elementos que tuvo la Convención respecto de la guerra, que en un momento se planteó hasta los 15 años, luego los protocolos lo cambiaron con la posibilidad de ser convocados o reclutados para las tropas. ¿Qué principios podemos sostener que van a tener vínculo con los derechos constitucionales y los derechos internacionales de los derechos humanos? Y fundamentalmente los 4 principios que podemos decir se desprenden de la Convención, que esos principios serían la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida y el derecho a la palabra o a la representación, o mejor dicho, a la participación, porque contienen muchos aspectos. En este punto de vista resulta muy importante, ¿por qué? Porque ya cambiamos la mirada y ya no son más un objeto, sino se constituyen en sujeto de derechos, y como sujeto de derechos, el interés superior del niño no constituye una mera declamación que es una concesión graciosa que el Estado da al menor o al niño o a la persona de menos de 18 años, sino es un derecho claro que tiene desde el punto de vista subjetivo de exigir por parte del Estado, la comunidad, los padres y todos aquellos que tengan relación con el niño o la niña, la necesidad del reconocimiento de esos derechos.
Y allí aparecen esas consecuencias que contienen a esta etapa, que ya no se toma como una situación de una proyección hacia la adultez o el inicio de una vida, sino en la situación de una vida. Esto me parece que tiene que quedar muy claro desde el punto de vista de la interpretación del comité y desde el punto de vista de algunas interpretaciones que han tenido los tribunales internacionales. Esta vida, que cabe destacar que esta es la convención más ratificada de todas, salvo por un país, por eso dije el discurso de Rupert, que es el caso de Estados Unidos, que es lo más llamativo, porque Estados Unidos participó en lo que fue su celebración, participó en su redacción, sin embargo nunca se ratificó. No se ratificó por Clinton, no se ratificó por Bush, no se ratificó por Obama, no se ratificó por Biden, y obviamente no creemos que se ratifique ahora con Trump, ¿no es cierto? Y esto, tengamos en cuenta que el sistema norteamericano es distinto del argentino, con lo cual que lo único que necesitan es la aprobación del Senado, no necesitan la aprobación del Congreso como nosotros. Bueno, entonces como conclusión fundamental, creo que esta situación que cambia el eje de la mirada trae como consecuencia que la persona del niño o la niña gocen de las atribuciones que tiene la personalidad humana desde el Sistema Internacional de los Derechos Humanos. Cuando hablamos del Sistema Internacional de Derechos Humanos, ¿qué características o condiciones o atributos de la personalidad nosotros reconocemos? Primero, la dignidad. La dignidad de la persona es un instrumento o una atribución fundamental que tiene relación directa con la personalidad humana. ¿Eso qué quiere decir? Que todos debemos ser tratados con igual consideración y respeto. Claramente, tratar con igual consideración y respeto no significa tratar igual, porque podemos tratar a todos igual, pero podemos tratar a todos mal. Tratamos con igual consideración y respeto a las personas que tratamos como iguales. Entonces tratamos como iguales a los niños y las niñas, lo que significa que los niños y las niñas no están en un estado de subordinación frente a nosotros, sino están en una relación directa y como iguales. En segundo lugar, el principio de autonomía. Es el principio de autonomía que en las personas adultas, que quizás sea un error decirlo de otra manera, vamos a decir, las personas mayores de 18 años, tiene el elemento de elegir, perseguir y revisar un plan de vida desarrollo de nuestra vida en general. En el caso de las niñas y los niños, tiene la posibilidad de un vínculo directo con todos, especialmente con las niñas y los niños, y de esa manera construir un esquema propio de su personalidad, no dependiente ni titular de parte de sus padres, o si no están sus padres de sus familiares, o si no están sus familiares de parte del Estado. Y por último, que esto tiene que ver directamente con el tema de la participación, el hecho del derecho de ser oído y el derecho de expresión, que se encuentra específicamente en la Convención, parte del concepto de la inviolabilidad. Cuando nosotros hablamos de inviolabilidad, ¿a qué nos queremos referir como atributo de la personalidad? A que no podemos ser sometidos a ninguna carga, sino desde el punto de vista de nuestro consentimiento. Cuando nosotros hablamos del sistema político, obviamente hablamos de los legisladores los votamos, el Poder Ejecutivo lo votamos, pero los niños están en un momento, los niños y niñas, en los cuales no tienen ejercicio de ciudadanía. En Argentina sería a partir de los 16 años, es decir, a los 16 años aparece la ciudadanía voluntaria, a los 18 la ciudadanía obligatoria, entendido por ciudadanía la capacidad de elegir a nuestros representantes para formar la voluntad del Estado, ¿cierto? Entonces, en la etapa que no constituye esa, el niño o la niña tienen que estar respetados en cada una de sus expresiones, y cada una de sus expresiones deben ser tomadas en cuenta. Y esta es la situación específica de lo que constituye el sujeto de derecho. Esto como marco básico, con carácter general, para dejar a las especialistas. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar voy a hacer una introducción estrictamente pragmática. Yo soy la Defensora General de la Nación, ustedes saben cuál es mi cargo, es decir, soy la máxima autoridad de la institución que nuclea a defensores públicos oficiales, nacionales y federales, y también, o incluidos en ellos, los tutores, los curadores y los defensores
de menores incapaces, que son los que dictaminan en los casos en que hay niños o niñas involucrados. Mi relación con la problemática data de más de medio siglo. Cuando yo era muy joven, estaba estudiando en la facultad, con mi actual marido y un grupo de amigos, fundamos un centro para menores con problemas graves de conducta, que se llamaba Encuentro. En esa institución, que era una casa, sería lo que hoy se llama Casa de Medio Camino, alojábamos a aquellos jóvenes que habían cometido delitos muy graves, robo con armas, homicidios, violaciones, pero que después de haber estado un largo tiempo en el Instituto Agote, que es un instituto que está en la ciudad de Buenos Aires, donde se alojan a personas que habían cometido hechos graves, ya todos los especialistas decían el proceso de institucionalización está agotado, tienen que reintegrarse al medio. Pero resulta que no tenían ningún medio familiar continente. Cuando creamos Encuentro, rápidamente los jueces, sin ningún problema, nos empezaron a derivar adolescentes, algunos ya casi jóvenes, y esto nos dio una experiencia obviamente riquísima respecto no solo al trabajo con los chicos. En la casa había un coordinador que era un especialista en el trabajo con los chicos, había psicólogos, asistentes sociales, pero sobre todo nos permitió ver qué pasaba con la sociedad, no con los chicos, con la comunidad, cómo los excluía. Esto pasó hace 50 años. Es previo a que la Convención sobre los Derechos del Niño esté en la Constitución. Hoy pasa exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia. Quizás avanzamos un poquito en algunas cosas. Quizás hay mayor sensibilidad en algunos operadores. Pero en general, el panorama no cambió prácticamente nada. Entonces, ¿en qué situación estamos hoy? Estamos en la siguiente situación. Tenemos unas leyes, ahora yo les voy a mencionar algunos instrumentos legales maravillosos, que dicen todo lo que hay que hacer y todo lo que no hay que hacer. Y una realidad que va en sentido absolutamente contrario. Pero esto no es ahora. Con este gobierno vamos peor. Porque la idea de decir que el Estado no tiene que intervenir es la garantía del fracaso. Esto de lo que estamos hablando, evitar que los chicos cometan delitos, integrarlos a la sociedad, darles un futuro promisorio e inclusivo con una sociedad que los contenga, todo eso requiere una fuerte intervención estatal y requiere una intervención económica. Yo me acuerdo que cuando nosotros empezábamos con este tema, teníamos un proyecto que nunca se llegó a materializar y que fuimos a hablar de esto cuando se reinstauró la democracia. Nosotros llevamos gran parte de la experiencia durante la época de la dictadura militar. Y lo que señalábamos es que, primero, había que capacitar especialmente a los maestros de escuelas primarias, que en las escuelas primarias es donde se detecta la problemática de los chicos. Un chico con problemas graves de conducta no se convierte espontáneamente en un chico con esos problemas cuando es adolescente. Ya se detectan los problemas, que normalmente son problemas que empiezan en la familia, falta de padres continentes, como decía alguna vez un famoso relator de Naciones Unidas, el problema es muy simple, se llama amor y proteínas. Si los niños tienen amor y proteínas, probablemente no tengan ningún problema, salvo, claro, algunos adolescentes que tienen patologías, eso escapa de la posibilidad de control. Pero en este momento, lo que no hay es amor y proteínas. El hecho de que los padres pierdan su trabajo implica que las mamás o los padres abandonan el hogar, porque esto pasa mucho, sobre todo por la afrenta machista, la ideología machista sigue totalmente vigente, que es para el hombre no poder llevar la plata del hogar. Entonces ocurren dos cosas: o se va, que pasa muchísimo,
el número en estas crisis de hogares monoparentales con una mujer a cargo sube exponencialmente, o se queda y la mamá sale a trabajar porque normalmente la mujer consigue changas como empleada doméstica. El padre se queda y el padre normalmente abusa del alcohol. El abuso del alcohol conlleva la violencia o de las drogas. La frustración se desencadena sobre los niños. El hogar es un hogar absolutamente expulsivo. Lo que ocurre es que los chicos en cuanto puedes se escapan. Madres ejemplares, madres de hogares monoparentales, al día de hoy dicen: yo no puedo mandar a todos mis chicos a la escuela. Yo mando de a uno. Una vez que el más grande aprendió a leer y escribir, tiene que salir a ganarse la vida como sea, y va el que sigue. Esto es maravilloso. Imagínense con los comedores cerrados, ¿cuál es el futuro hoy en día? Es decir, ¿podemos bajar la ley a 13, la ley de imputabilidad penal a 13, a 12, a 5? El problema va a seguir igual. Sobre todo porque además se construye sobre mentiras. ¿Por qué digo esto? El representante del Estado, cuando presentó la ley del Ejecutivo en el Congreso, dijo que habían aumentado los delitos de los menores de 16 años. Esto es mentira. Sí aumentaron los de todos, porque comparan las cifras de las pandemias, donde el nivel de delitos bajó muchísimo, porque nadie salía ni a robar ni a nada, ni había a quién robar porque no había nadie en la calle, con el 2024, el 2023. Entonces, claro, si uno compara una cifra con otra, va a haber un aumento. Pero lo importante es, ¿hubo un aumento de delitos graves? No. Los delitos que aumentaron son los delitos bagatelares. Los delitos producto de los chicos que están en la calle, porque no tienen contención ni familiar, ni escolar, ni del club barrial, ni de ninguna red. Entonces los chicos se quedan en la calle y aumentan el nivel de delitos, y me estoy refiriendo al chico que hurta una manzana del verdulero. Este tipo de cosas hace que, por supuesto, si empezamos a contar de a uno, podemos encontrar una suba. Y esto además, con otro agregado, la situación en Rosario, en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA es totalmente diferente al resto del país. En el resto del país prácticamente no existen, salvo casos anecdóticos, delitos graves cometidos por menores de edad. No existen. Hay casi 0 chicos institucionalizados por estar en conflicto con la ley penal. Pero hay provincias donde no hay nadie, en Entre Ríos no hay ninguno. Es decir, si nosotros generalizamos y la ley va a ser para todos, estamos por un lado equivocándonos y por otro lado construyendo en base a una mentira. Lo mismo ocurre cuando tomamos un caso, el caso del soldadito de la droga que fue a matar al chico para hacer cualquier delito grave, porque lo que querían era causar conmoción al pobre muchacho de la gasolinera. Por supuesto que es horrible en Rosario, saben de lo que estoy hablando. Obviamente conmueve a cualquiera, pero la solución no la vamos a lograr bajando la edad de imputabilidad. Más allá que estamos recurriendo a un proyecto fracasado, porque en la última parte de la dictadura, cuando se dictó esta ley, que es una ley, la actual, la vigente, que data de esa época, la edad de imputabilidad era 14 años. Al llegar al final de ese periodo, se subió a 16 años. Pero ya tuvimos esa situación. Ya vimos los nenes llevados ante los jueces mismos, la policía misma, que decían: sáquenos estos chicos de encima. Esto ya pasó. Y se hace exclusivamente por un motivo de propaganda política. Porque primero ya se creó la falsa necesidad de que esto se va a solucionar. Por supuesto que no va a solucionar nada. Van a bajar la edad a 13. Y la seguridad no tiene nada que ver con que bajen o suban la edad a 13. La cantidad de droga que hay, de la cual todos estos chicos son víctimas, no victimarios, por supuesto que va a seguir igual.
Esto además se suma a que la Convención de los Derechos del Niño y otra serie de instrumentos que ahora voy a mencionar rápidamente, pese a que tienen jerarquía constitucional, se aplican de manera formal. Yo me acuerdo que cuando recién empezó la Convención sobre los Derechos del Niño, vimos que lo único que se había logrado era que lo que antes llamaban desamparo material o moral, lo sacaron y lo cambiaron por interés superior del niño. No modificaron nada. En la misma situación aplicaban las mismas medidas. Los mismos chicos eran derivados a las mismas instituciones donde, lejos de lograr alguna mejora, empeoraron. Así como todos sabemos que el que va a la cárcel, salvo un milagro, va a salir igual o peor, lo mismo pasa con los chicos que son institucionalizados. Con el agravante, y esto pasa en penal ni hablar, pero pasa muchísimo también en derecho de familia, los niños, niñas y adolescentes siguen siendo considerados un modo anómalo de objeto de protección. ¿Hay que escucharlos? Sí, los escuchan, pero luego los toman en cuenta, no. Están convencidos, por ejemplo, que los chicos mienten, que los chicos son manipulables. Ustedes vieron ahora que va a haber un gran congreso que tiene que ver con que las niñas y niños que denuncian a sus padres porque son violentados, ya sea sexualmente o físicamente, eso lo hacen porque tienen el síndrome de alienación parental. ¿Esto qué significa? Que las madres, perversamente, todas las madres, muchas ya que puede haber algún caso, convencen a sus hijos para que denuncien a sus padres por ejemplo, violencia sexual como venganza. Y aceptan pacíficamente que todos los niños, que todas las madres son perversas, que todos los niños son capaces de mentir. Y eso es lo que en este momento está vigente. Por supuesto que hay gente muy valiosa que lucha y que trata de darles a los chicos el lugar de sujeto de derechos. Pero hasta por la burocracia que sigue vigente, es más fácil no escucharlos a los niños. Escuchar a los niños es molesto, es pesado, hay que ir a la cámara GS. Ustedes saben que yo soy, además de la defensora ante la Corte, ahora como defensora general sigo siendo la defensora ante la Corte, pero además actúo como asesora ante la Corte. Por lo cual todos los grandes dramas del derecho de familia que llegan hasta la Corte, que son el 1% de todos los que hay, me los mandan para dictaminar. Y ahí vemos cosas horribles, donde claramente nunca se respetó al niño, cuando se lo escuchó no se le hizo caso, cuando se privilegian otro tipo de valores, cosas espantosas, como el caso Fornerón que llegó a la Corte Interamericana, simplemente por la venta de niños, que obviamente sigue existiendo en nuestro país, y cuando llega a la Corte un caso de adopción ilegal, pero ya pasaron 12 años, porque nada llega a la Corte antes de que hayan pasado 12 o 14 años, y tenemos de un lado una familia rica que compró una niña, que ahora va a equitación, va a un colegio de primer nivel, y a una familia pobre, como el señor Fornerón, que es un obrero, o muchas otras madres en la misma situación, la Corte dice que el interés superior del niño es quedarse con la familia que se apropió, que la compró. Con lo cual el mensaje es, lo ilegítimo está bien, en la medida en que prevalezca un valor económico. El niño que está bien no es el niño que es más querido, es el niño que tiene mejores bienes materiales. No digo que los papás apropiadores no lo quieran también, pero ahí habría un montón de soluciones intermedias haciendo triunfar la verdad, y no lo que pasó con el caso Fornerón, que el día de hoy, por supuesto, la hija de Fornerón no se revinculó con el padre, lo odia el padre. ¿Esto cuándo va a eclosionar? Cuando la hija de Fornerón tenga hijos, porque pasa así. Así como los niños que son apropiados y que no les dicen que son apropiados, estoy hablando no solo de la apropiación de la dictadura, estoy hablando de la compra que sigue estando, o del robo que también sigue estando, cuando son adolescentes, tienen como un malestar en la conciencia y terminan con problemas de conducta. El índice de chicos adoptados en condiciones anómalas o con adopciones mal manejadas que terminan con problemas de conducta es altísimo. Entonces, toda esta situación encubre un mito de respeto por los niños, niñas y adolescentes que en el fondo no está, y la falta de un trabajo serio y sostenible.
En nuestro país nos caracterizamos por no tener políticas públicas sostenidas en el tiempo. En temas tan delicados, tendría que haber un acuerdo como el de la Moncloa en España, es decir, bueno, a ver, en este tema, esto va a ser, y olvidarse de las banderas políticas. Y una política a favor de la infancia y la adolescencia sostenida en el tiempo implica muchos años haciendo lo mismo, ayudando lo mismo. Cuando se detecta un hogar expulsor, porque lo detectan las maestras y las maestras siempre tienen que estar en condiciones de detectarlo, pues bien, ahí tiene que haber una trabajadora social, un acompañamiento de esa familia, averiguar qué pasa, trabajar en territorio. Esto ahora se hacía muy poco, a partir de ahora no se va a hacer más. Entonces, ¿cuál es el futuro que vemos? Es muy negro. ¿Y qué va a pasar? Que esos chicos a los cuales se los está pauperizando cada vez más, esto no lo digo yo, lo dicen las cifras de instituciones como la Iglesia Católica, la Universidad Católica, van a ser, obviamente, futuros chicos con problemas con la ley penal. ¿Y cómo se los va a controlar? Bajando la ley a 13 años, logrando que se haga cargo de ellos el servicio penitenciario federal, que fracasa sistemáticamente con los adultos, ahora lo vamos a dejar que fracase con los adolescentes. ¿Cuál es la situación? A su vez, ¿cómo está nuestro país parado frente a los organismos internacionales de derechos humanos, al sistema interamericano de derechos humanos? Muy mal. En la década del 90 se dictaron perpetuas para 5 jóvenes, delitos terribles, que habían delinquido teniendo 16 años. Todos tenían unas historias espantosas. Uno de ellos, que se suicidó después, que me da una pena horrible porque yo cuando lo iba a ver era increíble e inteligente, todo lo que se podía haber logrado con ese chico. Ese chico, cuando tenía 12 años, entró a su casa y vio a su papá, un policía de la provincia, violando a su hermana. Él estaba jugando a la pelota, escuchó gritos de la hermana, entró y lo vio a su papá violándola. El chico agarró el arma de su papá, que era policía, y lo mató. 12 años. Lo institucionalizaron. Al año, yo creo que por plata, milagrosamente nadie entiende cómo, porque no había nada en el expediente judicial, pero el encargado de la institución donde el niño se encontraba se lo devolvió a la madre. El chico ya tenía 12 años, 13 años. Poco tiempo después se integra a la banda de su hermano mayor, que era una de las bandas más terribles que asolaban la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Y comete por lo menos 2 homicidios más. Casualmente, ¿a quién mataba? A los policías. No quiero hacer psicología barata y decir que seguía matando a su papá, pero lo cierto es que mataba, se le cruzó a un policía y lo mataba. Y otra vez mató a un papá que estaba con sus hijos. Horrible. Lo detienen y le imponen perpetua. Lo torturan en la cárcel. Bueno, el caso llega a la corte no hace nada, la corte nuestra, y el caso llega hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2013 dicta el fallo Mendoza. Hay 2 famosos fallos Mendoza. Uno local, que es el del Riachuelo, que ahora también la Corte lo arruinó diciendo que ya está todo listo, y otro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que impone una serie de obligaciones al Estado, una de las cuales era modificar la ley. Ahora vamos a ver todos los principios con los cuales tenía que modificar la ley. Ahora bien, tenía que modificar la ley para mejor. Le dice, ustedes tienen una ley atrasadísima, una ley totalmente desactualizada, que no respeta la Convención sobre los Derechos del Niño. Nunca la pudieron modificar. Todos los proyectos que se hicieron, algunos buenos, otros regulares, nunca lograron ser bajados al Senado, porque esto no es políticamente bien visto. Es tan fuerte, han logrado tanto los medios de prensa, creando la figura de un menor que pone en peligro en la seguridad de todos nosotros, que todos los buenos proyectos de leyes ni siquiera llegaron a ser discutidos. La Corte Interamericana ya afirmó en varias de sus decisiones lo que antes dijo el decano: la existencia de un corpus juris internacional de protección
de los derechos de los niños, es decir, lo que se llama soft law, que está integrado por muchos instrumentos: la Convención Americana de Derechos Humanos, integrada a la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño, integrada a la Constitución, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, conocidas como reglas de Beijing, que no tienen rango constitucional, pero que forman parte de este corpus iuris, las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, llamadas directrices de Riad, y las reglas para la protección de menores privados de libertad, las reglas de La Habana. A su vez también se habla de este tema en las recientes reglas de Mandela, que ya no se aplican a los más chicos, pero sí a los jóvenes. Es decir, hay un montón de instrumentos para aplicarse y que deberían ser muy fáciles para encontrar cuál es el camino. ¿Qué dicen? Básicamente, es muy largo, voy a ir saltando, pero para tener una idea. Interés superior del niño. Los niños tienen derecho a una mayor protección, no a la misma protección que los adultos, a una mayor protección. Cuando se trata de la protección de los derechos del niño y de la adopción de las medidas para lograr dicha protección, rige el principio de interés superior del niño, que se funda en la dignidad del ser humano y en la necesidad de propiciar su desarrollo integral. Otro principio, el de subsidiariedad de la prisión. En el ámbito de la justicia penal juvenil, habla de la prisión como última ratio, en la cual solo se puede acudir a la ley penal cuando no existan otros mecanismos para evitar el conflicto. Pero para eso no necesitamos jueces burócratas, necesitamos tribunales integrados por jueces, antropólogos, psicólogos y trabajadores sociales que vean la problemática y vean qué es lo mejor para el niño. Y acá, a diferencia de lo que pasa con los adultos, no tiene nada que ver la gravedad del delito. A lo mejor, esto también pasa para los adultos, pero si yo lo digo, me van a creer que ya directamente perdí lo poco que me quedaba de cordura. A veces, una persona cometió un delito grave, pero esa persona tiene en sí el potencial como para poder no necesitar la institucionalización. Sin embargo, hay otras personas, otros son jóvenes, que pueden haber cometido delitos no tan graves, pero no tan graves, y que no necesitan la institución, necesitan la institucionalización. Por otra parte, alguna vez nos vamos a dar cuenta que lamentablemente la privación de libertad es el arma inútil, pero la única arma, la más fuerte que tenemos para enfrentar el fenómeno de la delincuencia. Ojalá los penalistas alguna vez nos iluminemos e inventemos algo mejor. Pero precisamente porque es la única arma que tenemos, si la aplicamos a todo el mundo igual, a los delitos graves, a los delitos medianos, a los delitos de baja agresividad, la convertimos en un instrumento absolutamente inútil. Porque lo mismo da, si yo lo pongo preso a un señor que lo que hizo fue cometer delitos de baja lesividad, pero repetidamente, y lo castigo no por el delito que cometió, sino porque lo repitió muchas veces, y por supuesto, cada vez que sale en libertad, nadie se ocupa de darle una salida para que pueda no volver a delinquir. Cuando tengo delincuentes graves, pasa lo que pasa ahora, que no tengo dónde ponerlos. En la ciudad de Buenos Aires están en la comisaría, hacen motines, se escapan, porque el servicio penitenciario, que encima quiere ahora tener a los adolescentes, no entran más en las cárceles. Las reglas de Beijing exigen que la decisión sobre la imposición de una condena a un menor de edad esté precedida por cuidadosos estudios e informada por las circunstancias sociales en que se desarrolla la vida del menor. Esto se hace hasta por ahí nomás. Ahora, después de la pandemia, las trabajadoras sociales optaron en no ir más a los barrios de emergencia. Hacen todo por Zoom. Ustedes entienden lo que estoy diciendo. ¿Qué informe ambiental serio se puede hacer entrevistando por Zoom al niño o a algún familiar del niño? Que por supuesto va a decir que todo es maravilloso. Ya no van más. Esa vieja asistente social que iba a la escuela, que iba a la casa, no, allá no van porque es peligroso. El Comité de los Derechos del Niño, en la Observación General 10, dijo que el recurso a la privación de libertad tiene consecuencias muy negativas en el desarrollo armonioso del niño y dificulta, no ayuda,
dificulta gravemente su reintegración a la sociedad. El apartado B del artículo 37 estipula expresamente que la privación de la libertad, incluida la detención, el encarcelamiento o la prisión, se utilizará solo como medida de último recurso y durante el periodo más breve que proceda, a fin de garantizar y respetar plenamente el derecho del niño al desarrollo. El otro principio es el de proporcionalidad y culpabilidad. Y ahí es donde dice que por su desarrollo físico y emocional, los niños, niñas y adolescentes, y como también por su debilidad, inmadurez e inexperiencia, necesitan una especial protección. Por lo cual, se tienen que aplicar pautas diferenciales en razón de una menor culpabilidad. Por ende, la Corte ha dicho que un trato diferente a los menores de edad es justificable y no puede ser considerado discriminatorio hacia los mayores de edad. Por el contrario, este trato diferenciado busca reconocer el estado general de vulnerabilidad del niño ante los procedimientos judiciales, así como el impacto mayor que genera el niño al ser sometido a un juicio penal y a una sanción. Esto lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nosotros voluntariamente, no sé por cuánto tiempo, adherimos a obedecer su sentencia, cosa que hacemos relativamente. A su vez, el Comité de los Derechos del Niño, me voy a apurar porque me estoy pasando. El Comité de los Derechos del Niño, en su observación general 10, vuelve a decir que los niños se diferencian de los adultos porque tienen un menor desarrollo y que la respuesta que sería el delito debe ser siempre proporcionada no solo a las circunstancias y a la gravedad, sino también a la edad del menor, a la culpabilidad y a las necesidades del menor, así como a las diversas necesidades de la sociedad a largo plazo. Cuanto más nos equivocamos con los chicos, más garantizamos que cuando crezcan sean más peligrosos, totalmente alejados de la sociedad, y cuando pase el tiempo, menos posibilidades hay de lograr una reinserción. Las medidas de especial protección que merecen los niños exigen extremar los recaudos para privilegiar la resocialización. Hay otro informe que no lo voy a leer, pero voy a dejar este material para que después lo distribuyan. Dan una serie de recomendaciones generales que no las voy a leer porque es tarde, pero que van en la misma línea. Pero después, y esto es interesante, dan recomendaciones específicas. Esto es la soft law que se supone que nuestro Estado, aunque ahora no sé, porque sacó a la persona, votó en contra por los derechos de los aborígenes, sacó a la gente que estaba en el grupo estudiando el daño ambiental, no sé qué va a hacer con los niños. Pero las recomendaciones específicas, ¿qué dicen? Elevar progresivamente la edad mínima, elevar, no bajar. Elevar progresivamente la edad mínima bajo la cual los niños pueden ser responsables conforme al sistema de justicia juvenil hacia una edad más cercana a los 18 años. Una vez elevada, eso va para nosotros, garantizar que no sea disminuida en concordancia con el principio de no regresividad. Observar el principio de no regresividad absteniéndose de adoptar medidas legislativas o administrativas que impliquen una limitación o regresión en el goce de los derechos de los niños sometidos al sistema de justicia juvenil. Deberán impedir que entren en vigencia normas que tengan por objeto suspender garantías en los procedimientos contra niños acusados de infringir leyes penales o que pretendan la disminución de la edad mínima para infringir las leyes penales o para ser sometida a la justicia ordinaria. Establecer límites específicos para la aplicación de sanciones, garantizar que las penas para los niños sean aplicadas únicamente las de privación como medida excepcional, limitar la discrecionalidad de los juzgadores para aplicar la pena privativa de la libertad, estableciendo edades mínimas de privación o grupos etarios con penas máximas dependiendo la edad de los niños, establecer una duración máxima de las sanciones privativas de libertad aplicables a menores de edad. Cuando uno dice eso, dicen, pero en Inglaterra pueden condenarlos hasta los 9 años. Sí, pero en Inglaterra luego hay un señor que se llama Lord Mayor que revisa anualmente la pena y la puede dejar sin efecto. En cualquier momento. Nuestras penas son fijas. No se pueden revisar año a año. Abolir la pena de muerte y la pena de prisión perpetua para menores de 18 años con o sin libertad condicional.
En el fallo Mendoza, la Corte volvió a insistir, el fallo que les contaba, destacó que las condenas impugnadas no cumplían con el propósito de reintegración social porque implicaban su exclusión máxima de la sociedad. Por ende, eran solo retributivas. Además, constituyen tratos crueles e inhumanos en violación al derecho a la integridad personal. Y le obligó las medidas de no repetición al Estado argentino. Consideró que es importante, primero, reforzar las capacidades institucionales del personal penitenciario, así como de los jueces con competencia en delitos cometidos por niños, a través de una formación sobre estos principios. El Estado debe implementar programas o cursos, deberán hacer referencia a esta sentencia. Los niños poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos, pero además tienen derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden. Los derechos de los niños se corresponden con deberes específicos de la familia, de la sociedad y del Estado. El Estado tiene deberes frente a los niños. Cualquier decisión del Estado, social o familiar, que implique cualquier restricción al ejercicio de cualquier derecho de un niño o niña, debe tomar en cuenta los mejores intereses de la criatura. Reitera que los niños ejercen sus derechos gradualmente. Este concepto que se olvida todo el tiempo a medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía. Por lo tanto, los principios de interés superior del niño, autonomía progresiva y participación son relevantes en la concepción y puesta en práctica de un sistema penal juvenil. A su vez, le obliga al Estado, le impone la necesidad de modificar la ley, cosa que no se hizo, y dicen también que los Estados deberán difundir los estándares internacionales y brindar apoyo a los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, lo que tenemos en este momento es un proyecto de ley que, más allá de que baja la edad a 13 años, es malísimo. Se confunde sanciones con derechos, toma la obligación, la imposición de educar o de trabajar. Tener derecho al trabajo y tener derecho a la educación son derechos de los adolescentes. Uno lee la ley y ve que se utilizan como sanciones. La ley es mala, el proyecto es malo, ley no, el proyecto es malo. Además, todos los especialistas estamos en contra de que se baje la edad. Cuando Garabano, que quería hacer algo parecido para 14 y que manejaba una ley un poco mejor, reunió 40 expertos, 38 dijeron que no había que bajar la edad de imputabilidad. Pero, como es políticamente redituable, yo me temo que vamos a terminar bajando la edad de imputabilidad. Pero lo más absurdo es vivir en un mundo esquizofrénico. Tenemos una constitución que dice hacer una cosa. Aceptamos principios interamericanos y universales que dicen que van por determinada línea. Pero acaba la cumbre judicial iberoamericana de sacar las reglas comunes iberoamericanas sobre justicia penal juvenil restaurativa. Y cuando digo acaba me refiero a septiembre pasado. Esto fue firmado por los ministerios de justicia de todos los que integran la Cumbre Judicial Iberoamericana, la Asociación de Fiscales, la Asociación de Defensores y los superiores tribunales de toda la región. Lo elaboraron, bueno, concretamente AIREF, la Cumbre Judicial y junto con ILANUD, que es el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente. El propósito de estas reglas es establecer una guía para la elaboración de políticas públicas de responsabilidad penal juvenil que aumenten la aplicación de mecanismos sustitutivos y complementarios a la judicialización. Es decir, todos, incluido la Argentina, acaba de firmar un documento en el ámbito de la Cumbre Judicial que dice que hay que aumentar las medidas sustitutivas y evitar la judicialización. También tiene como objetivo favorecer el uso de medidas alternativas para que la privación de libertad sea realmente el último recurso y facilitar el acceso a la justicia para atender a los derechos y necesidades de los niños, niñas y adolescentes, de las personas víctimas y de la comunidad. Insta a la utilización, esto es prácticamente el núcleo central de este documento, de lo que se conoce con el nombre de justicia restaurativa. La línea de la justicia restaurativa, que llama a lograr que el adolescente tome conciencia del daño que ha realizado
y que la víctima realmente se sienta escuchada y comprendida, no tiene nada que ver con los mecanismos tradicionales de aplicación de una pena, normalmente ignorando a la víctima. Entonces sería interesante que nos pusiéramos de acuerdo, porque esto lo único que hace es generar confusión. Si lo que vamos a hacer es seguir la línea que va a fracasar a la larga o a la corta, de bajar cada vez más la edad de imputabilidad, darle al Ministerio de Seguridad, entregarle los niños, niñas y adolescentes, ¿qué van a hacer los niños, niñas y adolescentes que fueron expulsados por la situación económica que estamos atravesando? Asegurándoles un futuro de drama, de ruina, para esos niños, pero también para el Estado, para la sociedad, porque estamos apostando en contra de nosotros mismos. O vamos a sentarnos por una vez, vamos a trabajar seriamente, vamos a volver a reconstruir las redes, vamos a volver a respetar realmente los derechos de los niños y vamos a tomar conciencia que esos chicos son los hijos e hijas de toda la comunidad. Y todo el daño que le hagamos a ellos nos lo estamos haciendo a nosotros mismos y al futuro de nuestro país. Porque nos guste o no nos guste, no vamos a poder vivir encerrados entre rejas, porque no los vamos a poder encerrar a todos ellos. El futuro va a ser encerrarnos a nosotros, generar una sociedad invivible. Ese no es el camino. Si todos estamos de acuerdo en que ese no es el camino. Unos pocos no, pero el resto sí. Los que trabajamos seriamente con el problema sí. Y si todos los mecanismos internacionales, todos los documentos, las Naciones Unidas y la NUR, todos dicen que este es el camino, bueno, me parece que ha llegado el momento de que ustedes sigan trabajando y luchando y que sigamos haciendo alzar nuestra voz. Yo les digo, hace 50 años que sigo trabajando con esto. Perdí las esperanzas. Al día de hoy, mañana sí, mañana tengo pocas esperanzas, pero yo creo que de cualquier manera hay que seguir luchando, porque no quiero nunca tener el malestar en la conciencia diciendo, si yo veo, si yo vi las cosas como tienen que ser, ¿por qué miré para otro lado y acepté que se quebranten verdades muy simples cuando al mismo tiempo tenemos un entramado normativo que apunta para otro lado? Por eso, esta es la situación y esta es la obligación de seguir luchando, no bajar los brazos y tratar de lograr que no sigan utilizando al Estado y al sistema de penal juvenil, como dijo hace muchos años mi marido, el que había fundado conmigo, una trampa para casar niños. Y después que no se vayan, que vamos a hacer un debate. Ojalá que todos se puedan quedar un poquito atrás. Gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de escucharles. No esperen de mí que hable en línea con lo que se estuvo planteando, porque no voy a hablar desde el punto de vista jurídico, obviamente. Hago ejercicio ilegal de varias profesiones, muchas veces del derecho, en algunas circunstancias no lo voy a hacer ahora. Yo cuando Carola me invitó, y repensando un poco en función del desafío que implica esta conversación, pensé titular lo que quería compartir con ustedes como la ciudadanía infantil en momentos de declive democrático, que me parece que alude no tanto a una coyuntura, sino más vale a un momento histórico. Y un momento histórico que lo podemos pensar en clave global, y esa es la perspectiva que quiero tomar. Por un lado pesimista, pero por otro más vale de corte historicista, si se quiere. Es decir, la manera en la que trabajo, la manera en la que me he vinculado con los debates en torno a la ciudadanía de los niños y los derechos de niños y niñas es precisamente desde una perspectiva sociohistórica. Esto quiere decir que no voy a hablar con ustedes desde una evaluación de los fallos en la implementación de la ley, no es ese el punto de vista, y tampoco es el punto de vista el de un evolucionismo progresivo
de la ley, ¿no? De un mejoramiento de la ley. Todo lo contrario es, para tomar dos posiciones más teóricas, es por un lado lo que planteó en su momento Elizabeth Gelin en relación a los derechos humanos como producto, como resultado de luchas históricas. Esto es, los derechos humanos como producidos en el marco de discusiones y disputas que son cambiantes, que se van transformando, que por lo mismo son complejas y que implican, independientemente de los resultados normativos y de la manda normativa, implican acuerdos que son parciales y son provisorios. Esto es, el hecho de que podamos establecer una fecha de nacimiento de la perspectiva de derechos humanos, por más que tenga dos, ¿no? Podamos decir, bueno, hay una en el siglo XVIII, hay otra en el siglo XX, ¿no? Por más que podamos hacer acercamientos, de todas maneras estamos hablando de algo que si en algún momento no existió, puede volver a no existir. Y en ese punto es donde, ese es como el punto de tensión que quiero colocar. El otro punto de tensión que quiero colocar es el planteo que hace Hannah Arendt en relación a en qué consisten los derechos humanos y el señalamiento que ella hace respecto a que los derechos humanos en las sociedades modernas carecen de referentes trascendentes para su justificación. Esto es, no se trata desde el punto de vista de Hannah Arendt de una derivación ni de una deidad ni de una esencia natural que emerge por fuera de los acuerdos políticos, ¿no? Entonces ella señala que al plantear esto, al plantear que no existe un referente trascendente, no hay manera de resolver las disputas, los conflictos que emergen en el marco de los derechos de las personas por fuera de la existencia de un espacio público donde esas disputas puedan ser saldadas. En ese sentido es que ella plantea, ¿no?, que la participación es un derecho pero también es una obligación, porque es precisamente de la participación en el espacio público de donde emerge la posibilidad de la existencia de la justicia. De la existencia de la justicia y también de lo que ella denomina como el proceso de ampliación de derechos, esto es, la existencia de un mecanismo, el acuerdo, el consenso en torno a un mecanismo que es el del derecho a tener derechos, ¿no? Y eso que permite ese dinamismo histórico. Teniendo en cuenta esto, es que decimos, bueno, hay un punto de conflicto histórico que se encarna, ¿no?, y que lo vamos resolviendo parcialmente desde el punto de vista de los derechos humanos en general, y ese mismo punto lo comparten los derechos de niños, niñas y adolescentes. Ahora, cuando planteamos la discusión en torno a la ciudadanía infantil, estas tensiones se concretizan como aristas conceptuales de muy difícil resolución. ¿Por qué? Porque, por un lado, planteamos que los niños son ciudadanos en el presente, pero muchas de las protecciones que construimos en torno a los niños tienen que ver con la idea de futuro a la que adscribimos a los niños, ¿no? Entonces los educamos porque no solo por quienes son en el presente, sino por el lugar que van a tener en el futuro, y eso nos genera bueno, algunas tensiones. Pero además la ciudadanía infantil, por lo menos como la estuvimos trabajando, implica no solo la relación vertical entre Estado y ciudadanía, sino también relaciones horizontales entre ciudadanos, porque la ciudadanía infantil tiene la particularidad de requerir una apuesta intergeneracional sólida que precisamente encarne un conjunto social que acoge e interpela a ese grupo que encarna una diferencia, que son los niños y las niñas, y lo interpele desde un lugar de igualdad, como dijeron quienes me precedieron. Entonces eso implica que hay una doble relación. La ciudadanía infantil no es solo esa relación
vertical con el Estado, sino sobre todo es esa relación horizontal entre generaciones de ciudadanos. Hay, además de este planteo, que por ahí es un poco el planteo que yo venía haciendo en torno a la ciudadanía infantil, hay algunas otras aristas del concepto de ciudadanía infantil que me parecen interesantes, que por ejemplo el que aporta Marta Nussbaum, que no trabaja específicamente sobre ciudadanía infantil, pero que su teoría sobre las capacidades permite encontrar que para poder acceder a la ciudadanía plena es necesario que se garantice el acceso a las condiciones necesarias para el desarrollo de las capacidades de autorrepresentación en el espacio público, de autorrepresentación digna, además dice ella. Retomando el planteo de Amartya Sen de la camisa, ¿no? de la camisa como forma de acceder a la dignidad. Entonces ahí me parece que un poco esto que señalaba Isabel, perdón, Estela, María Estela y el decano. Gracias. Ahí soy yo que me olvido los nombres. Pero bueno, en consonancia con lo que señalaban en relación a la necesidad de un sustrato, de una estructura que acompañe el desarrollo de las capacidades, y no solo el desarrollo de las capacidades, sino que garantice el acceso a las posibilidades de ese desarrollo. Nick Lee, por otra parte, planteó que la característica esencial de la idea de la ciudadanía infantil es el desafío de la subordinación persistente de la infancia en el ámbito público configurado no solo como la esfera pública de debate, sino en el ámbito del derecho y en el ámbito de las políticas, ¿no? Y ahí la pregunta es si podemos perseguir de alguna manera esas formas de subordinación persistente que siguen configurando el lugar de los niños y de las niñas en el contexto de políticas que como sociedad nos hemos dado. Políticas acá, ¿no? Digamos, en el sentido de estructuras institucionales, de destino de recursos, etc. Y John Wall, por otra parte, plantea que la ciudadanía infantil es una ciudadanía de la diferencia. Es decir, es una ciudadanía que impone no considerar la vulnerabilidad de los niños, sino adaptar la democracia a las particularidades de los niños. Esto es, impone en la otra dirección, no en la dirección de la vulnerabilidad del sujeto, sino en la dirección de la estructura desigual en relación a la accesibilidad que tiene la democracia. Ahora, para sumarizar esto, ¿qué implican estas cuestiones? Por un lado implican que necesitamos cuestionar las maneras en las que como sociedad seguimos construyendo ideas respecto de los niños asociadas a la incompletud y a la dependencia. Y necesitamos reconocer las maneras en las que los niños contribuyen al orden social en el momento presente, ¿no? Ahora, sabiendo que la ciudadanía infantil implica estos desafíos, ¿qué dilemas nos impone una matriz como la de la ciudadanía infantil, sobre todo en momentos como este, ¿no? Yo voy a señalar tres, que son los que a mí me resultan evidentes, pero quién sabe no lo sean y quién sabe ya otros. El primero es la forma en la que se ha construido históricamente la incapacidad política de niños y niñas. La minorización, el proceso de minorización de determinadas poblaciones es históricamente un proceso de juridificación de la exclusión. Es un proceso por el cual se plantea un límite a determinadas poblaciones que fueron cambiando a lo largo de la historia. Fuimos las mujeres, fueron los indígenas, fueron los incapaces, es decir, los locos, a las personas con alguna situación de salud mental, y los niños.
Pero eso es un proceso que se da en el siglo XIX y se da precisamente para construir una distribución del poder que implica este sistema de compuertas y compresas que sabemos, ¿no? Toda forma de exclusión siempre es una forma de distribución del poder en un orden social. Que la edad aparezca como una categoría natural y neutra no implica que lo sea, con todo lo contrario implica que es muy eficaz. Precisamente porque cuanto menos visible su capacidad de distribuir el poder, más eficaz y más difícil de contrarrestar. Ese carácter, eso establece, insisto, ese carácter arbitrario de los límites etarios. Arbitrariedad que seguimos viendo, porque la vemos en la distribución desigual y diferente del acceso a distintas dimensiones de los derechos ciudadanos a partir de distintos momentos etarios, ¿no? La autonomía sobre el cuerpo a los 14, el derecho al voto a los 16, la posibilidad de casarse a los 18 pero con autorización en otro momento, ¿no? La posibilidad de acceder a derechos económicos en otro momento, la posibilidad de ser penalmente perseguido, ¿no? Entonces, hay un carácter arbitrario en los límites etarios. Es evidente, se modifica también por decisiones arbitrarias. Y esa es otra tensión, es un dilema. Y el último es el dilema entre la necesidad de protección y la autonomía. Porque si estamos pensando que los niños son agentes y son agentes competentes y no son sujetos de carencia, entonces, ¿qué problema? Digamos, esto nos coloca en un problema enorme en relación a, por ejemplo, la implicación. Obviamente la autonomía progresiva es un intento de responder de manera jurídica a ese planteo, es decir, la construcción de un concepto de autonomía que no refleja un estado fijo ni un estado absoluto y que a la vez reconoce de manera ambivalente la vulnerabilidad y la agencia, ¿no? Ahora, ninguna de las decisiones teóricas que tomemos están fundadas en una autoridad superior, en el mismo sentido en el que lo planteaba Hannah Arendt, ¿no? Es decir, hay un punto de indecibilidad que coloca la agencia infantil en el marco de las discusiones sobre la ciudadanía. Esa indecibilidad implica que no hay una consulta de expertos que la resuelva, ¿no? La idea de saber si respecto del desarrollo infantil como voz última que legitime decisiones, se puede aceptar esa decisión, pero aceptarlo implica también una posición en relación a qué informa el saber sí y por qué pensamos que la idea de un desarrollo evolutivo es una respuesta a la noción de capacidades. Es una discusión. No digo que esté mal en sí, lo que digo es que es una discusión. En algún momento alguien tomó la decisión de que los psicólogos teníamos algo para decir a ese respecto. Puede ser útil o no, pero en principio, si frente a la misma situación tenemos un psicólogo que dice A y un psicólogo que dice B, es porque eventualmente tampoco ahí hay una decisión definitiva. No hay una verdad. Hay una construcción de una verdad. Tampoco es decidible por apelación al paternalismo jurídico, porque la idea del saber adulto en relación a lo que es el interés superior del niño también es una construcción. Es una construcción que además ha mostrado, como vimos en el debate de 2018 sobre la interrupción voluntaria del embarazo, es un debate absolutamente manipulable. Es más, vergonzosamente manipulable en algunas circunstancias. Entonces, tampoco en esa forma de lectura podemos encontrar una verdad a priori del debate. Y tampoco, como lo señalaba Estela Mares, tampoco... tampoco lo podemos encontrar en la apelación a las obligaciones internacionales suscritas por el país, porque también dependen
de un consenso, un acuerdo y una voluntad, por más que tengan el peso de la ley. ¿Por qué digo que esto en este contexto es particularmente desafiante? Bueno, porque también, como dijeron previamente, estamos en un contexto en el que la construcción de pánicos morales, ¿no? La idea de la construcción de un problema social sobre la base de un fenómeno que tiene una realidad, o sea, que conecta con la percepción de los sujetos, pero que se construye supernumerariamente, o sea, se exagera su relevancia y permite, por la manera en la que opera, permite motorizar y viabilizar odios, temores y ansiedades, ¿no? Para construir un enemigo, ¿no? Entonces, la idea, los pánicos morales contemporáneos, no solo en nuestro país y no solo en este momento, digo, la ley de 1919, sabemos que también fue construida, fue viabilizada como proceso legislativo a partir de la movilización de pánicos morales. Digo, Agote había presentado el mismo proyecto durante 10 años previamente, hasta que logró, ¿no? con las tapas de los diarios de la Semana Trágica, logró que le voten la ley. Digo, sabemos que esos pánicos morales tienen una instrumentalidad política, pero también distribuyen la agencia infantil de manera instrumental. Esto es, esta capacidad de los niños de ser actores sociales en el presente es manipulada en el marco de estos pánicos morales para crear enemigos. A veces el enemigo es el niño, como los niños en conflicto con la ley penal, ¿no? Que son construidos como plenamente capaces, a delito de adulto, pena de adulto, ¿no? Esa construcción de ese tipo de niños como niños no niños. Pero también los niños que son participantes de actividades políticas como niños manipulados, ¿no? Los niños, por ejemplo, que participan en los centros de estudiantes, lo vimos en todo el debate sobre la penalización de la participación política estudiantil en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, con los nuevos protocolos antitomas, ¿no? Y toda la construcción de la idea de que esos niños son en realidad también no niños, sino actores políticos manipulados por otros intereses, pero que ponen en riesgo criminalmente, ¿no? El bien público. O los niños inocentes a expensas de la corrupción mediante, por ejemplo, la exposición a conocimientos sexuales en el marco de la educación sexual, ¿no? Donde ahí no son el enemigo, sino que son la víctima. El enemigo es el feminismo, pero como podemos ver, en esos tres conjuntos de problemas que son objeto de privilegiado de los pánicos morales, hay tres niños distintos, con tres agencias distintas, y que obviamente no se trata de la agencia de los niños, sino que se trata de la manera en la que la agencia es ubicua, es también objeto de tráfico de sentidos y puede ser utilizada de múltiples maneras. Esa misma discusión que está en el corazón de la ciudadanía infantil. Entonces estamos en un berenjenal, en un momento sumamente delicado, muy complejo, y quiero traer, y con esto estoy terminando, una cita de Joan Scott, de un libro que es fantástico, que se llama Las mujeres y los derechos del hombre, feminismo y sufragio en Francia, 1789-1944, que si no lo leyeron, léanlo porque tiene su dificultad, a veces Joan Scott, pero es impecable. Y ella dice, respecto de la exclusión de las mujeres de la ciudadanía, y el debate que desde el siglo XVIII se dio. La ley, dice, sustituyó a la verdad como guía de la acción humana. Sin embargo, esa sustitución no era reconocida como tal, sino que por el contrario, la norma aprobada en el marco de la Asamblea del año 1789, la norma aprobada era presentada como basada en la naturaleza o en la verdad. Así, los triunfadores atribuyeron su victoria no a la política, sino a la superioridad de su comprensión científico-moral, y de esa manera se logró ocultar la influencia de la ley en las percepciones de la naturaleza. ¿Por qué traigo esta cita
que básicamente lo que quiero que recuerden de la cita es el doble movimiento, ¿no? De la ocultación, digamos, de la autoatribución de verdad después de un debate político en el que alguien triunfa, y la capacidad que esa autoatribución de verdad de la ley se da en la construcción de la percepción de la naturaleza. La exclusión de las mujeres fue producto de la Asamblea de 1989, fue producto de una disputa política. Pero a partir de ese logro, de esa victoria política, se construyó como la verdad de la naturaleza femenina el no poder participar políticamente del debate público. Entonces, lo traigo porque yo creo que hoy es evidente, o más evidente que antes, que nos debemos un doble debate para poder hacer una discusión real, sincera y políticamente superadora en este contexto. Por un lado, sobre qué pensamos como sociedad que es justo para la infancia. Y por otro, o sea, de qué maneras concebimos que vamos a garantizar sus derechos. Y por otro, ¿qué esperamos del castigo? Porque claramente lo que estamos esperando del castigo no es la reparación, sino que como sociedad pareciera que nos estamos acercando a una idea del castigo mucho más cercana a la venganza. Y en ese sentido es necesario volver a abrir ese debate de la manera que sea posible para dejar de negar que esa es parte de lo que se está procurando debatir. Porque de otra manera me parece que lo que vamos a seguir haciendo es construyendo una forma de aproximarnos a la ciudadanía infantil mucho más vinculada a esta forma de los pánicos morales que divide a los niños de acuerdo a sus objetivos políticos, y estamos tirando completamente por la borda la posibilidad de pensar a los niños generacionalmente y colectivamente. De alguna forma, otra manera de decir que estamos renunciando a la discusión sobre la igualdad. Voy a plantear una cosa. Porque el discurso de nosotros tres tuvo tres miradas diferentes. Uno, vamos a poner el tuyo, la construcción de determinados sujetos en el marco de la disputa y la consideración de lo que es Matías en común respecto de las capacidades y cómo construimos capacidades. Eso que tú instalamos, doctor. Más fuerte, sobre todo ellos que trabajan sobre la India, un lugar de muy bajas capacidades y de situaciones muy específicas de falta de posibilidades. Y lo que planteó Namaris respecto del planteo mío, que era el módulo teórico, por decirlo de alguna manera. Y ahí me surgió el planteo de Hart, como, digamos, el observador imparcial de una sociedad que no mira el derecho, sino mira la práctica, tomando el derecho como una práctica social. Y lo que vemos como práctica social no tiene nada que ver con lo que decimos como derecho. Esto lo decimos, yo no lo dije, pero lo decimos los tres. Es decir, si yo veo el derecho mirado cómo lo aplican los operadores jurídicos, tomando como operadores jurídicos todos los que tenemos relación con el derecho, inclusive los peritos, vemos que es totalmente contradictorio. Lo mismo sucede con la Constitución. Teníamos que tener una cláusula, una nueva ley de coparticipación en 1996, y la ley que tenemos vigente hoy de coparticipación es de 1988. Creo que con eso basta para no profundizar con según la magistratura. Ahora, el punto es este. Voy a citar otro libro que tenía un título que me impresionó. Un libro de Yasha Mounk, que es un profesor de Harvard, que se llama El pueblo contra la democracia, planteado como el pueblo contra los derechos. ¿En qué nos encontramos hoy? Lo que decía Namaris. No es políticamente conveniente. Quiero decir que si nosotros vamos a un plebiscito y preguntamos, hay que disminuir la edad,
ponga la edad para dividirla, bueno, pueden 5 años. No digo una exageración en el absurdo, pero quizá ponen 9, que no es lo que dicen los tratados internacionales ni nada. Respecto de lo que vos decías, el punto de la forma en que se miran distintas capacidades. Llevamos a rango constitucional ahora el Tratado Internacional sobre los Derechos Humanos de los Adultos Mayores, situación en la que yo estaría over 60. ¿Qué quiere decir? Que se infantiliza, así se dice, a los adultos mayores estableciendo un mecanismo de protección, es decir, le preguntan al hijo de un padre, porque tiene, vamos a sumar 70 años, ¿cómo está? Le puedo traer, pero le preguntan a la persona que tiene 70 años, le preguntan al hijo, es decir, hay un conjunto de discursos que surgen. El tema es cómo lo resolvemos, porque creo que ahí está el problema, ¿cómo resolvemos? Yo quiero decir algo sobre eso, me parece muy interesante esto que plantear, porque pensaba por un lado esto, ¿no? de las verdades, muchas cosas de las que dijeron, pensaba también en esto que surge de la normativa, que es, bueno, tenemos un sujeto de derechos, tenemos un ciudadano en sentido pleno, pero hay una autonomía que es progresiva. ¿Y para qué sirve este concepto de la autonomía progresiva? Si no es para hablar de los deberes de los y las adultas en relación con ese ciudadano que no es menos ciudadano que ninguno de nosotros y nosotras. O sea que tiene todos los derechos más un plus, que es que los entornos de esos ciudadanos que son niños hasta los 18 años deben tener una particular protección por parte de los adultos y sobre todo cuyo garante es el Estado. Entonces el Estado tiene que cuidar de que esos entornos verdaderamente permitan el ejercicio de los derechos por parte de las infancias. Entonces, y habla de corresponsabilidad por otro lado, dice, todos somos responsables, de hecho esa fue la razón por la cual nosotros pudimos interponer un amparo, no siendo familiares de niños en situación de calle, porque no hacía falta una legislación, o sea, nosotros no teníamos ningún vínculo directo, pero como parte de la sociedad teníamos una responsabilidad. Pero por otro lado ahora tenemos un Estado que nos dice, un gobierno, perdón, que dice, bueno, hay que reducir el Estado a su máxima potencia, y entonces el debate es cómo interpretamos los deberes constitucionales, porque pareciera que son todas interpretaciones diferentes de una constitución, pero todas válidas. Y lo que yo he advertido, que advertimos cuando analizamos los proyectos, es que eran interpretaciones inválidas. No es que nosotros no estamos en contra de una interpretación o una disputa sobre el texto constitucional que nos permita debatir. La interpretación dinámica de la Constitución, todas esas construcciones que nos parecen súper beneficiosas para que el mundo vaya cambiando y las normas las acompañen y viceversa. Pero sin embargo, hay interpretaciones que son violatorias de los derechos y eso es lo que estamos accediendo hoy en día. No me parece que es peor, porque hay prácticas. Porque el problema no son las interpretaciones, lo que planteaba Mari, ella no planteó interpretaciones, planteó prácticas sociales totalmente opuestas a las teóricas establecidas en la Constitución. Exacto, hay las dos cosas. Claro, es decir, en este momento hay un problema con el gobierno, la interpretación de los derechos humanos, eso es una realidad. Pero antes, sí. por lo que dijo usted, Sí. por lo que me recordaban, Hay un montón. claro, es decir, en todos esos casos que planteó, estamos hablando de prácticas. Cuando es práctica es peor, porque quiere decir que tenemos un divorcio entre lo que, por ejemplo, enseñamos acá y lo que sucede. Porque, por ejemplo, hablaba Carola del amparo. Y nosotros hacemos un amparo por los niños en situación de calle, o hacemos un amparo por los adultos en situación de calle, o hacemos un amparo por el medicamento que una persona no recibe de su obra social. En definitiva, lo que estamos logrando es saltar la cola de ese grupo para un beneficio, pero el resto de los grupos que no tuvo la defensa por el amparo tratándose de la universalidad de los derechos, no tuvo tutela. Perdón, Ese es el problema. No sé cómo que eso puede. En el momento que sea no, porque estoy muy enganchado, ¿no?, con lo que se está conversando. Dos o tres conocen que soy docente de esta casa. Y sos juez. Sí. Porque justamente como no se puede vivir de la docencia, me tengo que pasar a otro ámbito. Y soy presidente de un tribunal en lo criminal actualmente. Y hemos tenido un caso, y quería referirlo para escuchar la opinión de ustedes, de una niña víctima
de 13 años de edad con capacidades muy disminuidas, que fue abusada sexualmente por su padrastro, al que le decía papi permanentemente, y, permítanme la expresión un poquito chabacana, le hizo 3 hijos por falta de educación. He aquí que me toca a mí votar en primer término respecto de esta causa, y dicto una resolución en la que, respecto del primer hecho, cuando tenía 13 años, regía, hoy día rige una ley más benigna, artículos 63 y 67 del Código Penal, que establece que el delito prescribió, y el hecho 2 y el hecho 3 estaban vigentes. Razón por la cual le imponemos una pena de 40 años de prisión, y cuando va a la casación, esto es absolutamente reciente, ¿la conoces acaso? Bueno, reciente, ellos dicen concretamente que, porque obviamente la defensora oficial dedujo un recurso en función de que el hecho 1 estaba prescrito, eso ya sabíamos más o menos qué era lo que iba a ocurrir. Bueno, ¿en qué nos basamos nosotros? Dijimos, señores, para que haya una tutela efectiva, eficaz y justa, para que se pueda llevar adelante, prescindamos de la ley infraconstitucional, que en este caso es nada más y nada menos que el Código Penal, y vayamos a la convencionalidad, a la Constitución, a los derechos y principios de la Constitución y la convencionalidad. Y para que se haga una tutela efectiva, eficaz y justa en el caso de esta criatura, dijimos el delito no prescribió, y por eso que consideramos que a ese hecho 1. Ahora bien, la casación baja a ese delito del contexto del paquete de los 3 delitos propiamente dicho, y dice que está prescrito, y nos manda a nosotros para que impongamos nueva pena. Obviamente, nosotros imponemos nueva pena, pero a mí lo que me interesa, por sobre todas las cosas, yo dejo vigente mi opinión en el sentido de que no hay justicia en el verdadero y expreso sentido de la expresión cuando se lo considera prescrito a este hecho. La chica recuperó, hoy día trata a los chicos como si fueran hermanitos, pobrecita, porque realmente está fuera de contexto en cuanto a su incapacidad. Entonces, ahí me encuentro con el escollo de, empezamos también después con el juicio por la verdad, que va a ser uno de los primeros casos que se van a dictar en este supuesto, donde concretamente, pero yo quiero basarme especialmente en seguir insistiendo, y así lo va a hacer la Fiscalía de Casación respecto a ir a la Corte Provincial para decir, debe mantenerse ese hecho 1 y no debe prescribirse en función de los argumentos, que yo los sintetizo en 3 palabras, son bastante largos. Y obviamente la Corte, estoy en la cuasi seguridad de que va a seguir el lineamiento de que ha prescrito. Pero tengo noticias de que la Corte Nacional está apuntando a un caso que se iba a dictar este año, pero que se va a dictar en otro, siempre algo se escapa, se conoce, donde aceptaría la teoría que yo sostengo. Queda claro más o menos a grandes rasgos. Yo quisiera saber qué opinan ustedes acerca de este tan particular suceso de decir, señores, si no hubo una verdadera justicia, esto no puede prescribir. Me aparto del Código Penal, ley infraconstitucional, y me impongo la Constitución. Por supuesto que estamos en Belén do Pará, derecho del niño, y toda la convencionalidad 75 inciso 22 de la Constitución Nacional. No termino ahí, porque si no sigo hablando de todo lado. Sí, el niño para infancia. Hablo de un caso de niño víctima, niña víctima. A ver, yo no voy a ser absolutamente sincera. Sí. Más allá de que respeto su intención, su indignación, desde mi punto de vista, Sí. yo prefiero que nunca se utilicen las convenciones ni las garantías para ampliar la represión. ¿Por qué? Porque usted hoy lo aplicó para un padre, pero mañana lo van a aplicar para un adolescente que robó. O sea, es muy peligroso ampliar el derecho penal. Yo no creo que la voluntad de los instrumentos internacionales sea en ningún caso
ampliar la expansión del derecho penal. Sí creo, o sea, creo que si está prescripto y por la ley penal más benigna hay que declararlo prescripto, para mí no se puede aplicar el derecho convencional para decir que no está prescripto y aplicarlo en contra. Ahora bien, estamos hablando de 40 años. Supongamos que en vez de 3 años son 2. 3 delitos son 2. ¿De cuántos años estamos hablando? Estamos hablando de una pena muy alta. Sí, sí. Yo no creo que sea necesario forzar. Hay otros aspectos que no los voy a detallar ahora que nos motivaron. La Fiscalía me ha pedido 50 años, como para tener una idea de la gravedad global del contexto. Ya le digo, lo quiero obviar porque me interesaba nada más que la yo opinión. Yo lo entiendo, pero le digo cuál es mi posición. Sí, sí. Como yo creo que lo que uno fija después se aplica siempre, por eso yo siempre tengo miedo incluso cuando se estaban juzgando a los militares por la dictadura, yo decía, tengan cuidado, porque poquito después se va a empezar a aplicar en los delitos comunes. Ahora, esto no es de ninguna manera una especie de norma que se va a dar. Se da en casos absolutamente especiales. Pero ¿quién decide cuáles son las casos bueno, especiales? claro, lo que ocurre es que obviamente siempre va a haber partes en pugna que van a abogar en función de una u otra de las posturas, ¿no es cierto? Entonces, sí. A mí me parece muy interesante el debate porque además es cierto, en principio comparto este principio rector de no utilizar los pactos, sobre todo derechos humanos, para aumentar la punitividad, sino la obligación del Estado en relación con la política pública. Pero en el caso de las infancias, incluso también pensar que se desjudicializó y se desinstitucionalizó con el fundamento precisamente de que antes, como hizo el relato el profesor Berry, cuando hizo el relato bien, bueno, antes el decano, ¿no? En realidad todos los casos iban al Poder Judicial, el juez como buen padre de familia, con esta palabra, la arbitrariedad y la discrecionalidad enorme que plantea todo lo que tenga que ver con infancia. Los adultos realmente creemos que estamos en mejores condiciones de decidir por ellos y por ellas y sobre sus contextos. Entonces, este cambio de posicionamiento de las infancias es el que a mí me preocupa muchísimo, porque se supone que estamos ante un sujeto de derechos que el fundamento de ser un sujeto de derechos nunca es la vulnerabilidad, en la vulnerabilidad nunca es el fundamento de ningún derecho, que hasta ahora la vulnerabilidad fue justamente en este doble paso que marcaba un poco en las mujeres, que me parece que es fundamental tenerlo en cuenta para las infancias. Este doble paso de decir, bueno, los protegemos y en ese sentido no los escuchamos, ¿no? Entonces, bueno, pensar que hoy las infancias nos plantean el desafío de modificar un hábitus o de alguna manera todos los grupos de preferente tutela nos plantean el mismo desafío. Hicimos este manual en su momento porque pensamos al revés, ¿no? La formación de abogados y abogadas a partir de los casos que estábamos trabajando afuera en el territorio, cómo eso nos enseñaba a pensar la ley desde un lugar que no adultocéntrico, no patriarcal, no colonialista, o sea, y realmente aprendimos mucho del derecho a partir de la intervención, colocándonos en otro lugar. Por eso creo que estos debates, a nosotros que estamos pensando en formar abogados y abogadas y reivindicando el derecho como una herramienta que tiene que formar juristas que estén dentro del Poder Judicial y que puedan ver la delicadeza de esta temática y cómo usar el derecho en beneficio de unos principios que nos ayudan a ver un horizonte y que por supuesto no van a tener una resolución inmediata, porque una niña que fue abusada, o sea, no va a tener jamás vamos a poder como... De más está decir que no es una regla ni nada que se parezca, porque justamente tiene que ver con las nuevas concepciones del derecho procesal, del neoconstitucionalismo y del neoprocesalismo. Es decir, el caso es específico, puntual y concreto, y se debe fundamentar con lujo de detalles y dando todo tipo de explicaciones. Y no quiere decir que en todos los casos se va a aplicar eso. No vas a hacer ley propiamente dicha, menos tipo legal, que tiene una incidencia completamente distinta. Pero además pero es una excepción. Hay otra cuestión para evaluar, y en eso sí tiene mucho que decir la justicia restaurativa. Sí. Es mejor para la víctima, que le pongan una pena más alta al victimario. O sea, claro, ¿a quién beneficia esa pena más alta? Y eso es algo que hay que estudiar,
que hay que trabajar y que se trabaja ahora, gracias a Dios, se está empezando a fortalecer la visión de la víctima y se está trabajando en justicia restaurativa. No, a mí nunca me gusta hablar de casos puntuales porque no los conozco, Claro. pero en general creo que darle protagonismo a la víctima y reconocer los derechos de la víctima no siempre implica imponer una pena más alta, que eso quizás le interese al Estado, pero no es para... Fue la consecuencia de las agravantes y demás aspectos que ya le digo, no lo quiero poner en el caso concreto, digo en general. En general, sí, entiendo. No, es un dato interesante que es cierto, se da con las represoras, se da con las mujeres y con los delitos penales, el femicidio, el feminicidio, se han dado estos mismos debates y hay quienes consideran que es mejor no utilizar el derecho penal y quienes sí, pero me parece que siempre pensar como parte de una estrategia que es más amplia y un Estado mucho más presente. En estos contextos donde el Estado dice que se va, donde el gobierno dice que va a retirar al Estado y se discute el régimen penal juvenil, es absolutamente contrario a donde nos están llevando los principios de derechos humanos de la infancia. Y eso es lo que nos preocupa sobremanera y como dijo la defensora, o sea, todos quienes trabajamos con infancia sabemos que eso es ineficaz, además de ser perverso en términos jurídicos y filosóficos. Además siempre se actúa de la misma manera. Hay una clara discriminación entre los niños de las clases más marginadas con los niños que pertenecen a sectores más acomodados. Yo lo viví hace muchos años, pasa ahora, pero yo lo viví especialmente cuando en la justicia nacional estaba la droga. El consumo de drogas no lo tenía federal y había unas penas terribles y ahí fue cuando se bajó la edad, la imputabilidad a 14 y oh casualidad, cuando empezaron a caer detenidos hijos o sobrinos de jueces, de personas muy importantes y a esos niños no se los sirve institucionalizar ni creían necesario cuando eran más chiquitos aún aplicarle ningún tipo de contención, siempre podían ser devueltos a sus familias. Este criterio hace que sea también muy peligroso poner cada vez más poder en manos de los jueces. Por más que hay jueces maravillosos y súper responsables. Como yo les digo, para mí la infancia y la adolescencia debería quedar en manos, como hay en otros países, de un tribunal multidisciplinario donde no fuera la aplicación de la ley y donde no tuviera tantas facultades de disposición. Yo me acuerdo que siempre me peleaba con un juez de la provincia de Buenos Aires porque él quería que los niños confesaran. Los niños chiquitos, yo le digo... Perdón la interrupción, pero está la doctora Esta Cojan que la quiere saludar. Ah, ya, un segundo. No hay problema, gracias. Yo le decía a este juez, ¿para qué quiere que confiese? Y porque, para que se expíe, por la expiación. Porque yo a mi hijo no lo perdono hasta que confiesa. Le digo, claro, pero usted su hijo lo tiene un mes sin televisión, o lo encierra en su habitación o le priva las salidas. Pero este chico lo va a mandar a un instituto de menores. Es decir, esto de quiero que confiese para que expíe su culpa, aunque parezca absurdo, toda la actitud de los jueces, no de todos los jueces, pero en general, respecto de los menores, sigue teniendo una fuerte impronta religiosa. Una fuerte impronta de que el proyecto de ley habla de arrepentimiento. Exactamente, ese es el tema. Por eso les decía que todavía parece que hemos hecho un retroceso. Bueno, me tengo que ir. Para todos ustedes.